22 de noviembre de 2002. Esta es la portada que habéis votado en YouTube para que hagamos un repaso, que hoy no estamos en la sala de los tomos, hoy nos toca en la sala VIP de As, que como podéis ver aquí, pues también están recopilados todos los tomos. Y lo que vamos a hacer es darle un repaso en esta que ya hemos abierto aquí. Si Ronaldo no se mueve, es imposible que se la den. Con ese titular tenía bastantes probabilidades de ser la elegida. Y eran las frases de Vicente del Bosque, que en la previa del clásico que iba a tener lugar días después, nos concedió una entrevista a Diario As, a Tomás Roncero, en el que hablaba de la situación del Madrid. Aquí también veíamos ahí arriba una entrevista con el Mono Burgos, que se iba a enfrentar al Betis, y que el Atlético de Madrid, recordemos que la anterior temporada había estado en segunda división y había ascendido. Y aquí podemos ver como en la parte superior hacíamos un reportaje de la patera al Insular en este día viernes, a 2 días de ese clásico. Estrategia Figo, que iba a ser uno de los protagonistas. Ya había jugado partidos Figo con el Real Madrid en el Camp Nou, con todas estas represalias en aquel clásico, y él que como que no le ponía mucha presión, pero sin embargo, aquel clásico que íbamos a ver días después iba a ser uno de los más polémicos por aquel entonces. De hecho, había encuestas que hacían a los medios catalanes que decían ¿a quién vas a pitar más? ¿Si a Figo o a Ronaldo? Recordemos que Ronaldo jugó una etapa anterior en el Barcelona y que el contexto de esta temporada es Ronaldo, que había llegado de jugar el Mundial 2002 con Brasil, de ganarlo, de ser una de las grandes figuras de por aquel entonces en el panorama internacional, y de llegar al Real Madrid, un fichaje un tanto tardío que tardó en explotar. Luego Ronaldo acabó siendo el segundo máximo goleador de aquella temporada detrás de Roy Mackay, pero esta entrevista, Ronaldo es un ente aislado que no hace mejor ni peor al Madrid. Eso decía su entrenador. Entonces dejaba algo un poco que, alineando juntos a Figo, Raúl, Ronaldo y Zidane, asumimos un riesgo que nos compensa. A 2 días del clásico, como podemos ver aquí con Juan Matrueva, Vicente del Bosque le concedía una entrevista a este diario en la que hablaba pues, de la actualidad madridista y de cómo el Barcelona y el Madrid, que ahora ponemos en contexto la situación en Liga de cómo estaban, que eran dos clubes que hoy en día es raro verles en una posición más baja, pero en aquella temporada era la Real Sociedad, por ejemplo, u otros equipos, los que estaban en la zona alta de la tabla. El Barça trabaja más duro que el Madrid. Hay que tener en cuenta que este clásico venía justo después de un parón de selecciones, en el que Ronaldo, por ejemplo, acababa de jugar un partido en Corea, en los que hacía falta recuperar más o menos internacionales, y como podemos ver ahí, Del Bosque no los tuvo, Van Gaal dispuso de la plantilla al completo, con lo que el Barça pudo entrenar un poquillo más aquel clásico. Aquí vemos otra entrevista, esta vez con el delantero, exdelantero del Real Madrid, por Tomás Roncero. Morientes es más goleador que Ronaldo. Si es que la figura de Ronaldo, con un inicio tan titubeante que había sido pues 4 goles en unos 9-10 partidos, estaba empezando a generar dudas en el entorno madridista de si realmente merecía la pena. Víctor Valdés, ara que tinc 20 anys. Víctor Valdés, recordemos que, aunque no luego le costó un poco más hacerse en los planes de Van Gaal, muy joven ya era titular en el equipo culé. El Madrid, y habíamos aquí más información acerca de aquel clásico. Derbi en las letras. Recordemos que lo del clásico es un concepto que ya se ha hecho un poquito más estándar en los días de hoy, pero para aquel entonces seguía siendo un derbi, un encuentro de máxima rivalidad. Y vemos aquí como Juan Cruz y Landero daban ese cruce de declaraciones en una entrevista muy particular. Veis aquí más información. Espero un Madrid como el del Bernabéu. Mendieta, que era una de las grandes figuras de aquel Barcelona. El suegro de Bonano le atraca a su nieto. Entrevistas muy curiosas. Y Riquelme mudo por superstición. Riquelme, que una de las grandes figuras también, y que de hecho fue uno de los mejores jugadores de aquel partido, que ahora ya que estamos aquí en una fecha cercana, vamos a darle un repaso. No le gustaba hablar del clásico ni de los encuentros cuando él estaba en Boca Juniors, en el conjunto Xeneize, no le gustaba tener que hablar de River ni nada por el estilo. Sidos, que ya no pertenecía a la entidad madridista, queremos desbancar al Madrid. El Madrid, que iba a jugar contra el Milan entre semana en la Champions League. Vamos a seguir avanzando. Bueno, antes de seguir avanzando, vamos a hacer aquí un apunte, ya que me lo he remarcado. Pues esta era la portada de aquel clásico, Bronx No, con una imagen que ya va a pasar a la historia.
Se hablaba de Ronaldo, fue una de las grandes figuras, pero al final Ronaldo no pudo jugar por estar enfermo, por fiebre, por tener anginas, y el gran protagonista fue Figo. Era difícil pues no mencionar algo de Figo. Vemos aquí que aunque fue un 0-0, el partido se interrumpió durante unos 15 minutos y pues, cada vez que Figo sacaba un córner, aquello era pues un festival de lanzamientos de diversos objetos. Vean aquí, a Figo le costaba cantidad. De hecho, el del famoso cochinillo, cuenta con la curiosidad de que estuvo a punto de hacer gol olímpico, con lo que vemos aquí, diferentes historias, aquel 0-0 que al final, pues lo que veíamos aquí, Ronaldo no jugó por tener gripe, pero bueno, esto quedó en el entorno de Madrid-Barcelona. Vamos a volver hacia atrás y vamos a seguir con el Atlético de Madrid. Quiero seguir aquí, esta es mi casa, decía el Mono Burgos, soy segundo entrenador del equipo colchonero, y arriba Jesús Gil, me persiguen y buscan mi ruina. Recordemos que Jesús Gil, además de verse inmiscuido en diferentes casos judiciales, en este caso era por malversación de fondos públicos para uso personal, por el caso Jinete, como vemos aquí con Juan Muñoz, que sí que fue imputado. Y aquí el 11 titular de aquel Atlético de Madrid. Vamos a ver al Mono Burgos. Bajó los palos y de derecha a izquierda Otero, Colochini, Ivic, García Calvo. En el centro del campo Nagore Movilla. De derecha a izquierda Aguilera, Jorge Larena, Stankovic y Fernando Torres en la punta. Ya era el delantero del Atlético de Madrid que había ascendido con el conjunto colchonero y que ahora seguía la progresión. El Betis llega en una extraordinaria forma, decía Luis Aragonés, el entrenador por aquel entonces del equipo colchonero, y aquí en la actualidad del Betis. A Joaquín le ofrecimos el doble de lo que gana. ¿Quién iba a decir esto sino otro que el señor Lopera, el presidente del Betis, por aquel entonces, que ya andaba con sus polémicas clásicas? Joaquín, que aunque pese a ello estuvo bastantes más años en la entidad bética, antes de irse al Valencia. A Contreras le sigue el Depor. El Depor, que por ejemplo era uno de los equipos punteros por aquel entonces, hoy en día en segunda división. Molina, que había sufrido un tumor en un testículo, pues estaban buscando cómo compensar aquella baja con Contreras. Y vamos a ver siempre la curiosidad de la clasificación, ¿no? Que fijémonos que ahí el primero, la Real Sociedad, el segundo, el Mallorca, el Valencia, el Betis, y no vemos al Real Madrid hasta la quinta posición, y ya no hablar del Barcelona, que iba al 10º. Celta, Deportivo, Málaga, Atlético, Barcelona, Valladolid, Athletic, Racing, Alavés, Villarreal, Sevilla, Rayo Osasuna, Español Recreativo. Muchos de esos equipos ya no están en la máxima categoría del fútbol. Vemos aquí a Nijat, que se ve para jugar en Vallecas. Nijat Kabetzi, que junto a Kovacevic, que por aquel entonces era el máximo goleador de la liga con esas 10 jornadas, pues hacían una dupla de las que le estaban dando muchísimo empaque, muchísimo poderío ofensivo al equipo de San Sebastián, de la patera al estadio, como veíamos anunciado ese reportaje en portada, que hablaba un poco de lo que había hecho Las Palmas con cuatro inmigrantes que bueno, pues les había facilitado la posibilidad de formar parte del primer equipo. Francia llevó el caso Anelka ante la FIFA, un caso polémico con Nicolás Anelka, ante el que no se quería presentar con su selección y que acabó de mala manera. Iñaki Sáez, tenemos problemas de efectividad. Había aquí una sección dedicada a la selección española, que ya llevamos esa resaca del 1-0 con gol de José Mari, que por aquel entonces era el delantero, que en un partido había marcado un gol. Esta será la delantera de España por aquel entonces. Raúl González Blanco, Fernando Morientes, Diego Tristán, Raúl Tamudo y José Mari, que era por aquel entonces delantero del Atlético de Madrid. Veíamos aquí segunda A y B. Vamos a echar un ojo, porque esto me llama mucho la atención. Levante, 1. Llevamos aquí a ver quién más. Tenemos al Getafe, tenemos al Eibar y tenemos también al Leganés. Solo 3 equipos de aquella segunda están ahora mismo en primera división. Nada menos que 16 años después. Pues aquí el Padre Jesús de la Extremadura, que era un personaje muy particular, lanzó su libro de chistes. Violencia. Qué curiosidad que un par de días antes de aquel Barcelona-Real Madrid, que iba a tener tanta polémica y que iba a provocar un cambio drástico de acceso a los violentos en el fútbol, ya querían introducir medidas penales. El Alcorcón, que lleva un mes sin ganar. Vemos aquí, por ejemplo, el líder hoy en día de primera división actual, de segunda división, perdón, llevaba un mes sin ganar, ahí andaba por segunda B. Vemos aquí la quiniela y un espacio aquí dedicado ya en Más Motor
a esta competición que se disputaba en Madrid, que mezclaba cross en el espacio de IFEMA, que veíamos aquí como pues, pilotos internacionales, Max Biaggi, Sete Gibernau, que se dedicaban a correr en esta supermotard que se llamaba, que completaba varias disciplinas y que incluía, por ejemplo, un rally que arrancaba en el Estadio Santiago Bernabéu y que se disputaba pues, en las cercanías de la capital madrileña. Una competición, además del CAR, que veíamos aquí, todos los pilotos inscritos que había, desde Nani Roma, Fonsi Nieto. Y en esta parte de la sección lo dedicábamos a una parte más comercial de cara a los coches, ¿no? Por ejemplo, el Opel Zafira este que salía, pues le hacía una valoración muy detallada y con una reseña un poquito más desarrollada. Y aquí vamos a ir a la parte de la NBA, donde vemos a un jovencísimo Pau Gasol en su segunda temporada en los Memphis Grizzlies y que decía, harto de Memphis. En su segunda temporada, recordemos que él había sido traspasado a Memphis en el propio primer draft después de ser seleccionado por Atlanta Hawks. Y vemos aquí con Sidney Lowe que sus puntos rondaban los 20, 21, 23, 24 y con el nuevo entrenador, con Javi Brown, que había entrado para quitar esa dinámica negativa en los Memphis Grizzlies que llevaban 0-8, acabó los siguientes 4 partidos perdiendo también y con un balance muy negativo de 0-12 y que habían cambiado los números de Gasol, que en promediaba pues eso, una media de 20 puntos, de 20-24 a unos 14-12. Y aquí achacábamos la culpa a Jason Williams, que era el base por aquel entonces de Memphis, que decía que tenía una guerra particular con Gasol y que no levantaba cabeza. Pero lo que sí que es cierto es que al final de aquella temporada, Pau Gasol promediaba una media de unos 18 puntos y unos 8 rebotes, que al final pues entró en progresión y ya en la siguiente temporada Memphis empezó a brillar. Vemos aquí más polémicas. Ward, uno de los jugadores en la LEP 1, en la segunda división del baloncesto español, había sufrido una agresión racista en Palma en la previa del encuentro entre el Menorca Básquet y el Club Baloncesto Los Barrios de Cádiz. Vemos aquí esta sección dedicada también al boxeo. Vamos a ir pasando. Aquí Pantani, y veíamos aquí la parte de ciclismo, el vencedor de los últimos 2 tours, Jan Ullrich y Marco Pantani. Tyson peleará en febrero en la cancha donde juega Gasol, Mike Tyson, todavía ahí en activo, regresa 8 meses después, en un regreso muy esperado. Vamos a seguir pasando. Gervasio de Fer, que se acercaba a la medalla en gimnasia, y veíamos aquí también la lesión que acabó con Feliciano López en este Masters masculino nacional, que veíamos aquí, pues estos eran los principales contendientes del equipo español por aquel entonces, Tommy Robredo, David Ferrer, etcétera. Vamos a seguir pasando. Veíamos aquí memorable éxito de las chicas españolas. Veíamos en karate como sí que España había logrado ese ansiado oro en el 16º campeonato del mundo y con estas 4 medallas se alzaba campeona. Más deporte. Y ya por último, la selección goleó al comisario de Telecinco. La selección en ese aquel España, Sudáfrica, España, Portugal. Estos eran los amistosos y la cuota de pantalla que habían tenido, y aquel España Eire del Mundial 2002, por ahora era el más visto, que acabó con prórroga y penaltis. Y hasta aquí era aquel periódico, y antes de nada yo quiero que echemos un vistazo que unos días antes, como curiosidad, por ejemplo, había salido la lista del Balón de Oro, que era una lista de 50 elegidos, los que elegía por aquel entonces France Football. El Madrid era el que más tenía, Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Makelele, Raúl, Ronaldo. Pero lo curioso es que de esos 50 elegidos, pues veías auténticos desconocidos, ¿no? Incluso vemos que la representación española había nada menos que 1, 2, 3 y 4 equipos, como eran el Valencia, el Depor, el Real Madrid y el Barcelona. Y pues vemos aquí a jugadores del Lens, del Auxerre, del Girondins de Burdeos, el Pauleta, el mítico jugador del Deportivo La Coruña, del Feyenoord, del Fulham, de Galatasaray. Algo muy alternativo a lo que vemos hoy en día. Y bueno, esto ha sido todo por el día del 22 y ahora lo que vamos a hacer es pues lo del final de cada sección, que votéis. La semana que viene es 29 de noviembre del 98 y tendríamos estas 4 portadas. La bronca del siglo, en el 98 ya Van Gaal empezaba a ser muy cuestionado. Florentino, tráetelo. Hablaba de nada menos que Juan Román Riquelme, después de que le hubiese dado un correctivo al Madrid en la Intercontinental. Aquí que veíamos la Copa, que por aquel entonces era un formato muy distinto del que vemos hoy en día,
había dejado con este aspecto a Figo. Por ejemplo, Guardiola había sido sancionado otra vez, había vuelto a dar positivo. Y en un control antidoping. Y aquí Ronaldinho, ganando el Balón de Oro, nada menos. Ronaldinho, que en ese momento estaba en la cima del fútbol. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, votar en la encuesta que vamos a poner en YouTube, en la parte de comunidad. Y esto ha sido todo por el día 22 de noviembre de, en este caso, 2002. Vamos a ver lo que nos deparará en la portada que votéis en el próximo Páginas del Pasado. Un saludo.